las pérdidas de potencia que se generan primero por fricción, ¿no? Porque este eje está apoyado sobre cojinetes. También se producen pérdidas por corrientes parásitas, ¿no? En el estator. También pérdidas Joule en el devanado del estator. Estas son tan pequeñitas que prácticamente se puede despreciar, ¿no? Es 0,1%, o sea, es casi insignificante. Por lo tanto, para hacer las ecuaciones simples, vamos a considerar de que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica es entregada en una barra de salida. Y aquí vamos nosotros a representar la carga. En una primera instancia vamos a representar la carga que está soportando el generador. Por lo tanto, la potencia eléctrica va a ser igual a la potencia de la carga. No es así cuando se trata de un sistema de potencia, ¿no? De aquí, de la barra de salida, entra el transformador se eleva a la alta tensión y de ahí, por línea de transmisión, van hacia las cargas. Y ahí se producen unas pérdidas, ¿no? Bueno, en primera instancia aquí vamos a suponer que toda la carga está concentrada en el nodo de salida. Bien, entonces aquí en el equilibrio dinámico que se produce cuando se transforma potencia mecánica en potencia eléctrica, se va a producir una instancia de almacenamiento de energía en las masas del rotor y de la turbina. La energía cinética que capturan estas dos masas que están rotando a la velocidad síncrona, o sea, a 60 Hz, ¿no? Es una cantidad de energía que está almacenado en las masas rotantes. Esa cantidad de energía también entra en el juego entre el equilibrio entre la potencia mecánica que ingresa y la potencia eléctrica que sale. Aquí tenemos el equilibrio, ¿no?, que se produce en las partes físicas de este generador. En este caso, el generador hidroeléctrico. Vean, aquí tenemos una turbina Pelton, ¿no? El chorro de agua. Bueno, acá de la turbina de presión hemos dibujado solamente la parte en la que hay contacto, ¿no?, del agua con el aparato, que es la tobera de inyección, ¿no? Esta es la aguja, conocida como aguja, y esta aguja se mueve, ¿no? Obviamente acá se mueve controlado por un aparato que es el regulador de velocidad, o también se llama gobernador. El gobernador mueve la aguja a la izquierda o a la derecha. Cuando se mueve a la izquierda, estrangula el área neta del agua. Por lo tanto, disminuye la cantidad de agua al trasladarse a la izquierda, por lo tanto, disminuye la potencia, ¿no? O disminuye la cantidad de energía cinética que se traslada, por lo tanto, la potencia. Y cuando se mueve a la derecha, la cantidad de agua aumenta, por lo tanto, la cantidad de potencia aumenta y la energía también, ¿no? Este deflector es un aparato que cuando se produce un cambio brusco de la central y hay la necesidad de desconectar la central de sistema de potencia, ¿no?, eléctricamente se desconecta con los interruptores, pero ¿quién controla la turbina? Este deflector, ¿no? Se mueve, digamos, 15 grados y desvía totalmente el agua del contacto con la turbina Pelton, y lo que recibe el generador en este caso es 0 de potencia, ¿no? Entonces estos deflectores son aparatos robustos que funcionan exclusivamente en casos de emergencia. Cuando se quiere eliminar la potencia mecánica que entra a la turbina, convertirla en 0, y estos aparatos, el deflector, se mueve bruscamente y interrumpe el chorro de agua. Aquí tenemos el ejemplo del principio del control de tensión de generación. Aquí tenemos el rotor, una fuente de tensión primaria, ¿no? Esta es un generador de corriente continua, produce una corriente IE, corriente de excitación,
La corriente entra mediante las delgas, ¿no? O los anillos rosantes al rotor que está moviendo y la corriente produce, pues, en el rotor, produce el campo magnético de forma senoidal. Y este campo magnético, al desplazarse, ¿no? Excita primero la corriente, la fase A, luego la fase B y luego la fase C, y produce la corriente alterna trifásica, y su A, y su B, y su C, que son pues corrientes trifásicas balanceadas, ¿no? Módulos iguales y ángulos desplazados 120 grados entre ellas. ¿Cómo se controla la cantidad de flujo magnético, no? Después van a ver ustedes de que el campo magnético, la cantidad de flujo magnético va a producir más o menos potencia reactiva en la corriente trifásica. ¿Cómo se controla? Mediante este reóstato, ¿no? Bueno, este le llama el principio. En la práctica, los equipos tienen otras formas de controlarlo, pero aquí esta ilustración permite entender el principio de funcionamiento del control de tensión en una central. Bueno, después vamos a ver de que los aparatos tienen limitaciones. Vean ustedes, aquí tenemos el estator. Este estator es un aparato físico construido, ¿no? Este estator, primeramente, sufre una alta corriente, o sea, transporta una alta corriente, ¿no? Ustedes saben que con una línea de transmisión que lleva 400 amperios, ¿no? 400 amperios en 220 kilovoltios, ¿cuánto lleva? Lleva 150 MVA, más o menos 150 megavatios de potencia, pero en el generador, estos 400 amperios, ¿en cuánto se convierten? ¿O cuánto debe ser, no? 120 es 400 amperios, ¿no? En 10.000 voltios, es 22 veces mayor, ¿no? O sea, va a ser más o menos 8.000 amperios por ahí, ¿no? Pues estos 8.000 amperios circulan por el estator, y vean ustedes, es una corriente altísima, y esta alta corriente, naturalmente, al circular por el cobre, ¿no? Estos de verdad están hechos de cobre, van a causar una gran cantidad de pérdidas Joule. A pesar de que la resistencia es muy baja, de todos modos, por alta corriente, se produce una gran cantidad de calor. Pues esta alta corriente produce calor, ¿no? Y esto tiene que ser refrigerado. El generador tiene que estar ventilado adecuadamente, ¿no? O sea, la construcción de un generador es toda una especialidad, pero se debe garantizar de que el calor se evacúe. ¿Para qué? Para que no ah, queme el aislamiento de estas bobinas, que ustedes tal vez habrán tenido la ocasión de ver, son delgadas láminas de una resina, ¿no? Además, en las láminas del estator se producen también corrientes parásitas, ¿no? Al ser una corriente alterna, el campo magnético está aumentando y disminuyendo, se producen las famosas corrientes, de las corrientes parásitas, y las corrientes parásitas producen calor también, o sea, aquí hay otra fuente de calor. Entonces, el estator tiene una limitación en cuanto a la corriente que puede circular por sus devanados. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Con conclusión, ¿no? El reactor tiene una máxima corriente, por lo tanto, una máxima potencia causado por las limitaciones de temperatura, ¿no? O sea, la capacidad de refrigerar un generador determina una máxima corriente. Entonces, el estator tiene limitación de máxima corriente. El rotor también. Vean, el rotor está circulado, o sea, sus devanados están circulados por una corriente continua. La corriente continua también produce pérdidas Joule, ¿no? Aunque son en menor proporción, pero hay una máxima corriente
que se puede circular por ese rotor, porque si pasa de una cierta temperatura, bueno, pues los devanados se pueden achicharrar y se puede malograr el aislamiento eléctrico entre las bobinas, ¿no? Entonces, hay, conclusión, hay limitaciones. ¿Sí? O sea, las limitaciones de producción de potencia reactiva, que es lo que va a producir el rotor, en cuanto al funcionamiento del generador, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, también teniendo en cuenta, en consideración estas dos limitaciones, vamos a ver cómo se produce la potencia de un generador. Esta es la ecuación que produce la tensión terminal en los bordes del generador. En los bordes del generador se produce una tensión. Esta XD representa la inductancia de las bobinas. O sea, aquí, vamos a retroceder. Estas bobinas, finalmente, ¿no? Viendo el número de, así como un transformador tiene una inductancia y una reactancia, que son expresiones de la geometría de los devanados, ¿no? Del espesor, de los conductores y del material magnético, ¿no? ¿Qué tipo de material magnético tiene? ¿Cuántas bobinas, cuántas espiras tiene? Eso determina una reactancia, ¿no? Similarmente acá, vamos a ver acá, aquí esta XD justamente expresa la inductancia que tiene el bobinado del estator, que es, ¿no? La que finalmente determina la tensión terminal. La tensión, esta SUQ, es la derivada del flujo respecto del tiempo en el entrehierro del generador. Si a esta corriente se le descuenta la caída de tensión en la reactancia del estator, ahí vamos a tener la tensión terminal. Entonces, esta es una ecuación simple, ¿no? Si nosotros tenemos la tensión terminal, ¿no? En el eje X, le damos el ángulo cero, está en el eje X, ¿no? Esta tensión terminal, y sabemos que vamos a poner que no, que la potencia que está entregando al sistema eh, está retrasada, o sea, es una corriente inductiva, está retrasada un ángulo. ¿Cómo encontramos con la tensión terminal y la corriente inductiva, ¿no? Retrasada? ¿Cómo determinamos la tensión, eh, la fuente de tensión ideal, ¿no? Simplemente hacemos pues el producto vectorial, ¿no? O sea, el producto de fasores. Ahí tenemos la corriente I sub A, esta corriente I sub A lo multiplicamos por la reactancia, ¿no? La reactancia ustedes saben que es un número y es un ángulo, es un número XD y su ángulo es 90 grados, ¿no? Despreciando la resistencia. Cuando multiplicamos por 90 grados, esta corriente I sub A va a girar 90 grados en sentido antihorario. O sea, esta ecuación es simplemente un vector que es el producto de este I sub A por la reactancia y por el ángulo de 90 grados, por este J. Por lo tanto, este es JXD por I sub A. ¿Cuál entonces es el valor de la tensión IQ? Es simplemente la suma de este B sub T más JXD por I sub A. Esta es la tensión E sub Q. Ponemos en la ecuación ahí, este es E sub Q, ¿no? No son gorditos, son vectores. ¿Ya? Entonces, esta ecuación simplemente es la ley de Kirchhoff, ¿no? La ley de Kirchhoff de las mallas. Vamos a aprovechar esta ecuación para ver cuáles son los límites de producción de potencia activa y reactiva de un generador. Vean ustedes, nosotros aquí, esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, y lo que vamos a hacer primero es conjugarla, vean, fíjense ustedes. O sea, conjugo el miembro izquierdo de la ecuación, tengo que jugar el miembro derecho de la ecuación cada sumando. Lo conjugo, ¿no? Cuando conjugo significa que le encuentro el ángulo negativo, ¿no? E sub Q, y en el diagrama, ¿qué es lo que ocurre, no? El diagrama, todo gira exactamente alrededor del eje X. O sea, I sub A que está con un ángulo alfa acá,
está retrasado de la tensión, ahora va a estar adelantado, así. O sea, esta diagrama es exactamente el diagrama anterior, pero ha girado 180 grados alrededor del eje X. Ahí está. Esta ecuación E sub Q conjugada es igual a B sub T conjugada más JXD y sub A conjugado. Su diagrama vectorial es este que está aquí. Exactamente ha girado 180 grados alrededor del eje X. Ahora, yo voy a esta ecuación 2 le voy a multiplicar todo el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación por B sub T, por la tensión terminal, entre JXD conjugado. ¿Por qué quiero multiplicar por esto? Porque quiero que acá este término me dé exactamente la potencia terminal. ¿Qué potencia está saliendo del generador hacia afuera? Entonces, ¿qué debo lograr? Debo tener yo tensión por corriente conjugada, tengo que eliminar este JXD. Por eso lo que hago es multiplico por B sub T y lo divido entre JXD conjugado. Cuando multiplico toda la ecuación 2 por este término, voy a tener lo siguiente, vean ustedes, así. Lo multiplico, ¿no? Y dibujo el diagrama de esta ecuación, diagrama vectorial de esta ecuación, que es exactamente de que todo va a multiplicarse por B sub T, su ángulo es 0, B sub T, como está en el eje X, con ángulo 0 sigue siendo con ángulo 0, pero JXD conjugado, que como está en el denominador, este conjugado vuelve acá en menos J, ¿no? Y cuando pasa arriba se vuelve J. Por lo tanto, todo esto gira 90 grados. Si yo hago esta multiplicación, esta ecuación 3, es esta exactamente. Este es el diagrama de la ecuación 3. Es el mismo, solo que se ha girado 90. ¿Y por qué he puesto acá justamente este término, el sumando, queda acá, B sub T por I sub A? Bueno, este es el B sub, acá es conjugado, ¿no? Bueno, acá me voy a poner conjugado, debería ser así. Bueno, aquí se está solamente mostrando el, el módulo, pero este vector es B sub T por I sub A conjugado. Por lo tanto, el ángulo de este vector BT por I sub A, que es la potencia, es justamente el ángulo de la potencia que está evacuando el generador hacia afuera. Este vector que está acá, este negrito chiquito, es la potencia activa y reactiva que está, o sea, su proyección en el eje X es la potencia activa y su proyección en el eje Y es la potencia reactiva que el generador está botando hacia afuera. Pues aquí lo he dibujado con más detalle, ¿no? Así vean ustedes. Este es B sub T, ¿no? Al cuadrado entre XD, o sea, aquí estoy retrocediendo. Aquí tenemos de que este vector vertical es B, tensión terminal al cuadrado entre XD. Este es B sub T por EQ entre XD. Es proporcional a la tensión ideal, a la fuente de tensión ideal. Y esta es la potencia terminal. Voy a dibujar este mismo diagrama, pero voy a poner en sus extremos. Así, ahí está. Aquí, vean, este diagrama se ha dibujado acá con los máximos valores que puede alcanzar. Este es el valor de la tensión terminal. Vean ustedes acá, este es un arco, este arco tiene como centro este punto. Entonces, se llama límite corriente de campo. ¿Por qué? Porque acá tenemos la que controla la magnitud de este vector ¿no? Es proporcional a la tensión proporcional a la fuente de tensión ideal. ¿Y quién controla la magnitud de la fuente de tensión ideal? Es la corriente de campo.
de la corriente de excitación. Por lo tanto, si yo pongo acá el máximo valor que puede alcanzar, todos los puntos que pueden ser cubiertos con el mismo valor están en este arco de circunferencia. Similarmente, ¿no? Esta es la tensión multiplicada por la corriente de armadura, este valor. Por lo tanto, I sub A, pongo el valor máximo que puede alcanzar, ¿no? Como tiene como centro este punto, acá trazo un arco, ¿no? Ahí tenemos dos arcos. Si este es el valor máximo, ¿no? Que el fabricante me dice, ¿no? Digamos, 8.900 amperios ya. Pongo estos 8.900 amperios en la misma escala de todos y todos los puntos que pueden ser alcanzados están en una circunferencia, ¿no? Que tiene como centro este punto y por lo tanto esto me dice, ¿no? Cuáles son los puntos que cumplen simultáneamente con la máxima corriente de campo y con la máxima corriente de armadura. Esta corriente I sub A es la corriente de armadura. Y esta SUQ es producto de la tensión o la corriente de campo, o de la corriente de excitación. Por lo tanto, este área que está aquí, el área común, ¿no? De este arco con este otro arco, son los puntos en los cuales el generador puede producir potencia activa y reactiva sin llegar más allá de sus límites de temperatura. Y esto es conocido como la curva de capacidad de un generador. El fabricante de un generador te da esta curva como parte, digamos, del catálogo de su máquina, las características, o sea, estos puntos, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos una curva de un fabricante, ¿no? Que ha proporcionado al comprador los límites de su máquina. Posiblemente esto sea de un generador hidroeléctrico, no sé si es de Mantaro, ¿no? No me conozco. Yo lo he conseguido y no me acuerdo de dónde lo conseguí. Y esto es lo que está mostrando el, la curva de capacidad de ese generador, ¿no? Vean ustedes, ¿no? La fuente de tensión ideal va desde 1.295 por unidad hasta 1.364, obviamente, ¿no? El generador la fuente de tensión ideal debe ser mayor que que el valor de la tensión terminal. Y la tensión terminal debe estar entre 0.95 y 1, ¿no? De repente puede ser que vea más, ¿no? Entonces, el generador, puede producir los puntos que están dentro de esta curva son los puntos de los cuales el generador no debe salir por ningún motivo. Si en un momento determinado el generador está por fuera de este punto, ¿no? ¿Qué? Algo se va a comenzar a quemar por ahí, ¿no? Algún devanado. Por eso se llama límite de corriente de armadura, es decir, la corriente del estator. Y este es el límite de la corriente de campo, es la corriente del rotor. Por lo tanto, este es el campo de acción del generador. El jefe de la central y los técnicos responsables deben estar vigilando que esto siempre se cumpla. Ya ven, ni siquiera eso, ¿no? Porque ya con la tecnología actual, los aparatos de protección del generador, cuando se están acercando a estos límites, ya están mandando alarmas, ¿no? Están averiguando. Y si en algún momento el punto de operación por alguna falla, algún evento, ¿no? Sale de este punto, el software, ¿no? De protección del generador avisa, hace sonar una alarma y le da un tiempo, pues digamos, de 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que consideran suficiente para que el operador tome una medida, y si no, el generador se desconecta, ¿no? El fabricante del aparato toma sus medidas. Él, en su software, ya tiene los algoritmos que los conectan al generador, pase lo que pase, ¿no? El fabricante garantiza a su equipo, si el operador no toma las medidas, ellos toman las medidas. Bueno, esa es la garantía que tienen los fabricantes actuales de generadores. El generador no espera, ¿no? A que el operador, o sea, el fabricante no espera que su máquina se queme por un descuido, por algún motivo X que no interesa. Sus sistemas de protección desconectan su máquina. Así
de duro es la tecnología de protección de los equipos de generación. Obviamente, ¿no? Son máquinas que cuestan un montón de dinero y no es pues lógico de que por algún motivo ajeno o impredecible, ¿no? Pongan ustedes de que el operador se ha ido al baño y no escuchó la alarma y hasta que regrese ya el generador se ha quemado, ¿no? No, el generador se desconecta, ¿no? Se desconecta solito. Bien, y vean ustedes, aquí tenemos, bueno, esta curva es la interpretación de los límites de corriente del reductor y extractor. Aquí tenemos de un generador térmico, ¿no? Esto debe ser de una turbina de vapor, porque tiene la presión PCIG, ¿no? O sea, la presión en el sistema inglés son los PCI, ¿no? Eh, Pound square inch, creo que es, ¿no? O sea, pies por pulgada cuadrada. Cuando un generador térmico funciona con una turbina, dos, en fin, no sé, pero vean ustedes, ¿no? De que para cada tipo de presión tienen una curva de capacidad. Y estos generadores también tienen sus propios algoritmos de protección. Entonces, para nosotros, ¿qué nos interesa? Que los puntos están dentro de la curva de capacidad, son los puntos en los cuales debe funcionar de manera o preestablecida un generador. Cuando está con una presión de 15 psi, no debe salirse de estos puntos, ¿no? Entonces pueden hacer ¿no? su medición. ¿Cuánto de potencia reactiva por unidad? Aquí y acá potencia activa. Aquí tenemos el punto nominal, ¿no? No, acá para tener la nominal, ¿no? La factor de potencia punto 95. En fin, alumnos, estas curvas de capacidad son simplemente, como hemos visto, interpretaciones de la ley de Kirchhoff, derivado de eh, digamos, de una operación conjunta de la potencia activa y reactiva de un generador. Esta es la fuente de elaboración de esta curva del generador. Ahora, un comprador le puede pedir al fabricante algo especial, ¿no? Le va a decir, no, mira, quiero que mi generador produzca una gran cantidad de potencia reactiva negativa. Pues, ¿qué hacen los fabricantes? Dicen, bueno, pues tú me pagas y yo lo fabrico a tus necesidades. Le cambia el perfil de esta curva. ¿Qué hacen? Bueno, pues le ponen, como son problemas de temperatura, le ponen refrigeración, lo refrigera con hidrógeno, qué sé yo, o pone más ventiladores, y esta curva se puede cambiar, pero obviamente cuesta más dinero, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a a la producción de potencia activa y reactiva de un generador. El sistema de potencia también se producen bajas tensiones en el resto del sistema. Aquí estamos vigilando por la cantidad de potencia activa y reactiva que va a producir un generador. La potencia activa esta que está acá se controla ¿con qué? En una hidráulica, con la cantidad de agua que entra a la turbina. Con la aguja se mueve, se varía. Y la potencia reactiva, ¿con qué se controla? Con la corriente de excitación. Pero en un sistema de potencia no solamente se producen altas o bajas tensiones en los requerimientos de alta potencia activa y reactiva en los nodos generación, ¿no? O sea, no solamente en el nodo 1, en este caso tenemos 1, 2, 3 centrales de generación, y estas centrales se mueven o su producción de potencia activa y reactiva mediante estas curvas. En función de potencia aquí, por ejemplo, generalmente, ¿no? Se producen bajas tensiones. En la hora de máxima demanda, a las 7 de la noche, siempre se va a producir una caída de tensión porque las corrientes son altas en las líneas de transmisión, porque las demandas también son altas. Por lo tanto, se producen varias caídas de tensión y las tensiones, bueno, el aumento de la demanda implica
caída de tensiones. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando las tensiones caen demasiado? Se buscan capacitores siempre en las barras de carga, en este caso en las barras de media tensión. ¿En qué nodos? Pues bueno, barras de media tensión son el nodo 4, el nodo 7, el nodo 5, pero un nodo 9, ¿no? Estas son barras de carga en las cuales hay cargas y estas, para mejorar su nivel de tensión, hay que ponerle capacitores. ¿Cómo? Ahí ponemos capacitores, ¿no? En el nodo 5, en el nodo 7 ponemos otro capacitor y en el nodo 9 otro capacitor. Esa magnitud de capacitancia, por lo general, debe ser inferior o igual al consumo de potencia reactiva de la carga. Como ustedes saben, la carga cambia, ¿no? Y la potencia, o sea, la potencia del capacitor de compensación debe ser igual o menor. Es recomendable, ¿no? No es recomendable que haya más de lo necesario. Primeramente, porque se gasta dinero en forma innecesaria. Y segundo, porque es bien peligroso tener más compensación reactiva de la necesaria. Puede, como vamos a ver después, puede llevar a esa barra a un punto de colapso de tensión. Entonces, las bajas tensiones cómo se mejoran con la ubicación de capacitores en las barras de carga. También, ¿no? Nosotros hemos visto que también moviendo los taps de los transformadores, también se logra esto, ¿no? O sea, una combinación, mover los taps de los transformadores y poner capacitores en las cargas son una buena combinación para controlar tensiones en los nodos de los usuarios. Pero también se producen sobretensiones, ¿ah? Aquí, y esto es un tema ágil en nuestro país, sobre todo. Nuestro país es muy peculiar, ¿no? Solamente en el Perú se acostumbra a desconectar líneas de transmisión para reducir las sobretensiones. O sea, es una especie de pequeños suicidios, ¿no? Para mejorar el control de tensiones. Nuestra geografía conduce a esa solución poco convencional, ¿no? Por lo general, ¿qué es lo que se hace, no? Por lo general se ponen reactores en las barras de alta tensión para reducir las tensiones, las sobretensiones, ¿no? Que son causadas por el efecto capacitivo de las líneas. Aquí, por ejemplo, en este sistema de potencia, cuando se producen sobretensiones, ¿dónde se ponen los reactores? Ahí, por ejemplo, ¿no? En el nodo 8. Ahí se tendría que poner un reactor para... Primero, obviamente, primero hay que sacar el capacitor C3. Cuando hay una alta tensión en esta zona, primero lo que se hace es sacar el capacitor C3. Si no es suficiente, se pone el reactor en el nodo 8, ¿no? Igual, si hay una alta tensión en el nodo 7, debido a que la demanda bajó tanto, entonces primero se saca el capacitor C2 y luego se pone el reactor R2. Igual en el, bueno. Esto permite reducir las sobretensiones. En nuestro país, voy a mostrar, ocurre algo inusitado que no he visto que ocurre en otros países, ¿no? Les voy a mostrar a ustedes el informe de los días, día viernes y jueves, ¿no? A ver, primero el jueves. Este es el informe del COES, el informe operativo del COES. El COES, como ustedes deben saber, es un ente privado de derecho público, ¿no? Es decir, es un ente que es cubierto por las empresas eh, eléctricas del país, incluidas generadores, transmisores y distribuidores, y también las grandes cargas, ¿no? Ellos pues, conforman el COES, es financiado por ley, ¿no? Por las empresas eléctricas, y una de sus funciones es controlar, ¿no? el sistema. Y todos los días este COES emite un informe diario. Por ejemplo, tenemos el informe diario del jueves 24 de octubre. Lo primero que informa son los eventos que han ocurrido, ¿no? Todo lo que es considerado importante se informa. Aquí, por ejemplo, ¿no? A las 12 de la noche, o sea, del jueves para el viernes, o del miércoles para el jueves,
dijeron, ¿no? Bueno, ocurrió un evento, ¿no? Hay una subestación Portillo que está acá en Lima y la línea Portillo-Santa Clara de 60 kilovoltios quedó casi al máximo de su capacidad. Entonces ellos hicieron una maniobra para evitar de que esa línea sobrepase su capacidad nominal. Y eso están informando, ¿no? Han asumido un riesgo, digamos, han estado a la expectativa para que no ocurra algo y, bueno, pues una vez que termina, la situación vuelve a su condición actual. Otro evento, ¿no? A las 10:04 desconectó el generador G1 de la central de restitución por falla, cuya causa no fue informada, ¿no? Bueno, seguramente están investigando cuál fue la falla, y el generador quedó indisponible para su inspección. Pues otra, a las 10:47 salió la central de Yarucaya, es una pequeña central que está, creo que en el río Guaral, algo así. Y también su central solar, ¿no? Que ellos tienen una central solar para completar su producción de energía. Estaban, en forma conjunta, estaban generando 16.4 megavatios. Y 8 megavatios, y la línea de 13.8 eh, desconectó, ¿no? Y las empresas informaron, pues, ¿no? Waura Power Group es el propietario de Arucaya y Colca Solar es el propietario de la central solar. En fin, desconectó la central, es una central chiquitita, ¿no? De 2.55 megavatios. Esto está en Ancash. Vean, ustedes están reportando todos los eventos que se han producido el día jueves. Además, están haciendo acá un resumen de cómo fue la generación, ¿no? De lo que se han programado, quién sobregeneró y quién subgeneró. Es decir, quién generó más de lo que se pidió, quién generó menos de lo que se había previsto. Ahí está de cada una de las empresas. Luego, informan sobre el factor de carga, ¿no? 9.94%, ¿no? Parecemos un país altamente industrializado con este factor de carga, ¿no? La máxima demanda fue de 7.558, ya pasamos la barrera de los 7.500. Aquí está el tipo de producción por empresa, o sí, pues por tipo de combustible, ¿no? Rojo es térmico, azul es hidráulico, celeste es eólico y amarillo solar. Vean ustedes, lo solar comienza a las 5:30 y termina a las 17:30. Y acá está lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Uno, el costo total fue de 9 millones, casi 200.000, y algo que es inusitado. Aquí está regulación primaria de frecuencia, ¿no? La reserva rotante que han utilizado, después vamos a ver qué va a ser reserva rotante, ha sido de 2.5%. Y ellos informan, ¿no? Un anexo donde está informe detallado de la regulación de frecuencia. Pero aquí está lo que nos interesa ahora. Vean ustedes, en el Perú, algunos se desconectan líneas para regular tensión, básicamente para regular sobretensiones. Es decir, a las 00, o sea, a las 12 de la noche, desconectan la línea. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10:59. Desconectaron la línea 2150. Chacla-Palacia. Chacla es una central, ¿no? Que genera buena cantidad de potencia. En estas épocas no genera mucho porque como hay pocas lluvias, generan, digamos, la mitad. Entonces necesitan una sola línea. Por lo tanto, sacan a la otra línea, ¿no? Y reducen la tensión, pues, que se produce en la subestación Paraxia, que está en Cerro de Pasco, ¿no? Y eso además reduce la tensión en toda la zona. Claro, que aquí se corre el riesgo de que si sale la otra línea, la central se queda sin suministrar, ¿no? Pero, como es una central que tiene una presa, bueno, pues el agua se deja de gastar. Y cuando reanudan la operación, nuevamente es el agua que se depositó, se vuelve a generar y no se pierde nada, ¿no? Pero vean ustedes la situación, ¿no? La situación es de que se desconecta la línea de transmisión por sobretensión. O sea, esto es algo que no está en la teoría siquiera, ¿no? Habitualmente en los sistemas de potencia no se debe desconectar líneas de transmisión para bajar la tensión,
porque en esta zona del Cerro de Pasco se produce una sobretensión después, digamos, de 1.06, 1.07. ¿Qué hacen los operadores? Desconectan la línea, ¿no? Y ustedes decían, pero ¿por qué no ponen reactores? Eso yo también me pregunto, ¿no? ¿Por qué no ponen reactores? Entonces vean aquí como ejemplo, ¿no? En esta ocasión solamente se hace una línea de transmisión, desde las 23:58, ¿no? Hasta, bueno, acá tenemos dos, ¿no? Vean ustedes, la línea 21:50 se desconectó 2 minutos antes de la medianoche, ¿no? Hasta la medianoche. Esto es el informe del día, pero después la línea, este es el informe del día siguiente, o sea, de las 00 horas hasta las 10:59, también estuvo desconectado, o sea, del día anterior, ¿no? Y después, esto fue el día jueves. Y el jueves a las 22:58, 2 minutos para las 12, se desconectó. Y el día siguiente, el día viernes, esta misma línea, como ustedes ven acá, en el informe, también, fíjense, estuvo desconectado todo el día, ¿no? O sea, el viernes estuvo desconectado desde las 0 hasta o sea, las 24 horas del día estuvo desconectado esta línea, 21:51. No sé por qué acá han repetido la... En fin, ven ustedes los informes de operación diaria, cómo los ingenieros toman medidas para controlar las tensiones en el sistema de potencia peruano. Bueno, este informe también tiene otras, ¿no? Vamos a ver el jueves. Aquí están reportando de que una línea operó al máximo de su capacidad, ¿no? Esta línea 2211, Ica Marcona, estuvo al tope de su capacidad de 11 a 14 horas. Eso fue porque, en fin, se cargó pues esta línea, ¿no? Y después yo me he dado cuenta de que aquí ha habido algo que también es algo inusitado, ¿no? Vean, son centrales eólicas Marcona, Guaira, Punta Lomitas, que no pudieron colocar su energía porque la línea de transmisión con las cuales se entrega su energía al sistema estaba copada y tuvieron que dejar, o sea, reducir su generación, ¿no? De eólicos. Eso es una barbaridad, ¿no? Y 6.6 megavatios hora fueron dejados de colocarse en el sistema simplemente porque la línea de transmisión no tiene la capacidad, una mayor capacidad para evocar la energía de estas líneas o de estas centrales. Bien, volviendo a esto es un dato curioso, ¿no? Que se está volviendo ya frecuente en nuestro país, algo que los ingenieros no habían previsto, ¿no? Bueno, el COES tiene la función de planificar la transmisión y esto sí es un error que debería haber resuelto hace 5 años, ¿no? De 5 o 10 años deberíamos tomar en cuenta que esto iba a ocurrir. Lamentablemente no lo han hecho y es como tirar el dinero, ¿no? Bueno, no sé, desde que me salí del COES parece que han comenzado a aparecer problemas que yo no sospechaba que iban a producirse. Entonces, estamos viendo, ¿no? Dónde se colocan capacitores y dónde se ponen reactores. ¿Para qué? Para controlar tensiones o retenciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos dónde se colocan. Compensación reactiva shunt, o sea, o paralelo. A veces también es necesario acortar las distancias, ¿no? Físicamente una línea de transmisión no se puede acortar la distancia, ¿no? Porque, bueno, físicamente es imposible, pero eléctricamente sí se puede lograr. Vean, acá la compensación reactiva serie permite esa cualidad, ¿no? Puede tener una línea de transmisión. El capacitor serie permite reducir la longitud de una línea de transmisión. O sea, no es que reduzca la longitud, sino lo que hace es disminuir su reactancia. Cuando disminuye la reactancia de una línea de transmisión es como si hubiera disminuido su longitud. Aquí, por ejemplo, ¿no? En la línea L1, superior e inferior, supongamos que es una línea de una gran longitud. Si colocamos un capacitor serie así, en este punto, ¿no? En el nodo 3. Antes de llegar al nodo 3, en la misma subestación ponemos un capacitor serie.
en ambas líneas, es elípticamente es como si esa línea de transmisión hubiera disminuido su longitud. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a poner que esta línea de transmisión sea de 200 kilómetros o de 300 kilómetros y tiene 0,484 ohmios por kilómetro. Y 300 kilómetros más o menos hacen 150 ohmios, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le pongo un capacitor acá de 100 ohmios? Entonces, los 150 ohmios menos los 100 ohmios, esta línea va a tener 50 ohmios, va a aparecer como si fuera una línea de 100 kilómetros. Lo mismo acá. ¿Esto qué permite? Permite, ¿no?, que la operación sea mucho más, las caídas de tensión sean menores, y esa ventaja, digamos, de reducir las caídas de tensión se logra con una pequeña inversión, ¿no? Relativamente una pequeña inversión, poniendo un capacitor de serie. Bien, entonces, en nuestro sistema de potencia peruano hay muchas líneas de transmisión que tienen capacitor de serie, sobre todo las líneas de 500, ¿no? Tienen capacitor de series, las líneas de 500, y eso les permite tener eléctricamente como si tuvieran una menor longitud, ¿no? Por lo tanto, hay una mejor capacidad de controlar tensiones. Entonces, veamos cómo funciona la compensación, es decir, en los sistemas de potencia, cómo se logra crear los efectos de un capacitor variable. Como ustedes deben saber, ¿no?, los capacitores ¿qué son capacitores? Son como dos láminas paralelas, ¿no?, de gran longitud, que digamos están separadas por un material dieléctrico y producen el efecto de capacitancia. Entonces, cómo se logra que esa capacitancia sea variable? ¿No? No se puede lograr de que un capacitor cambie de longitudes, ¿no?, o dimensiones, pero sí se puede lograr que su efecto sea similar a la de cambiar sus dimensiones. Para entender esto, vamos a eh, exponer, ¿no?, cómo los tiristores controlan la corriente que circula por ellos. O sea, aquí tenemos una fuente de tensión alterna que está produciendo una corriente alterna también, ¿no? Y vamos a suponer que está alimentando una resistencia R. Vamos a suponer que la tensión tiene esta forma senoidal, ¿no? Un valor máximo de 1 y el valor es la función seno. Pues de alguna manera nosotros logramos convertir el tiempo en ángulos. Pues aquí tenemos 360 grados, ¿no? Acá 360 grados, acá 180. Y de acuerdo a la frecuencia, vamos a tener un tiempo determinado. Sí, eh, este tiristor, ¿no?, que es un aparato electrónico de potencia, tiene un ángulo de disparo, en este caso de 45 grados, es decir, de alguna manera logro que cuando el ángulo de esta tensión senoidal esté en 45 grados, el tiristor recién comienza a conducir, cuando el ángulo es mayor de 45 grados. Antes de 45 grados no conduce el tiristor, ¿no? Entonces, la corriente I sub R va a tener esta característica, ¿no? La corriente I sub R va a tener el color rojo continuo. Las líneas punteadas en rojo son la corriente teórica que circularía si no hubiera tiristor. En cambio, el tiristor, poniendo de que está programado para que cuando el ángulo sea de 45 grados, ¿no?, después de 0 o antes de 180, entonces la forma de la onda de corriente va a ser de esta forma, vean ustedes. Es la línea continua es la forma de la onda de corriente que está circulando por la resistencia. Gracias a
la forma como actúa el tiristor. Por lo tanto, cuando nosotros medimos la potencia que consume esta resistencia, no va a ser el producto de la tensión alterna B por la corriente alterna I sub R, sino va a ser el producto de la tensión B por esta nueva onda de corriente distorsionada, ¿no? Y la primera que podemos asegurar es de que va a ser de menor valor. Va a ser de menor valor que el producto BI, o sea, el producto el producto de los fasores B e I sub R. Va a ser menor, ¿por qué? Porque hay periodos en los cuales la corriente es cero y periodos en los cuales la corriente obedece a la ecuación senoidal de la corriente teórica. Esto es lo que hacen los tiristores, ¿no? Los tiristores logran modificar los periodos de conducción y por lo tanto modifican la forma de la onda de corriente. Por lo tanto modifican también la potencia efectiva que circula por la resistencia. Ese es el principio del tiristor. Esto permite, al reducir la potencia, el fenómeno equivalente es como si la resistencia hubiera disminuido de valor. ¿Por qué? Porque la potencia que consume es menor, ¿no? Lo mismo ocurre cuando se trata de inductores y capacitores. Entonces, lo que se aprovecha, digamos, la bondad que tiene el tiristor, no es tanto para producir una corriente o el consumo de la resistencia de un valor variable, no, sino permite que la potencia reactiva que produzca una combinación de una reactancia más una capacitancia, como estos dos elementos exclusivamente proveen potencia reactiva, esta potencia reactiva sea variable, sea controlado por los tiristores, y esto es lo que se aplica en los lugares donde se requiere que la compensación reactiva no sea fija, como hemos visto en otros diagramas. Aquí hemos visto eh, requerimientos de consumo de potencia reactiva fija, ¿no? Muchas veces las magnitudes fijas no son del todo útiles, sino se requiere que sean variables. Y esta tecnología del uso de los tiristores permite hacer control de tensión mucho más fino que la de la simple colocación de capacitores o reactores en los lugares donde son necesarios. Entonces, en las siguientes clases vamos a ver, alumnos, cómo es que se utiliza esta tecnología de control de equipos de electrónica de potencia, o sea, control de eh, reactores y capacitancias por tiristores para producir potencia reactiva variable. La tecnología actual utiliza este fenómeno, ¿no? Esa cualidad que tienen los tiristores, y ya se ha generalizado, ¿no? Ya hay una gran cantidad de equipos de electrónica de potencia que controlan la potencia reactiva en los nodos de carga. Bien, vamos a dejar la clase en este punto para que en la próxima reunión podamos ver con un poco más de detalle este tema de los equipos de compensación reactiva variable, ¿no? Los famosos Static Var Compensators. Y hoy día la tecnología ha mejorado el desempeño de estos equipos, ¿no? Ahora hay StatCom, en fin, equipos que hacen mucho más fino, o mucho más controlado la, la emisión o la producción de potencia reactiva. Bien, no sé si tienen preguntas. Aló, aló, aló. Bien, alumnos, dejaríamos la clase en este punto.
Entonces, si no tuvieran preguntas así, guardaríamos la cita para mañana. Hasta luego, profesor. Cuídese.